Hola, buenas, ¿cómo están? Soy Cardoso Agustina y bueno, hoy realizaré mi ponencia. Soy profe de artes visuales de Argentina y bueno, quiero que mi ponencia gire en torno a una pregunta. ¿Qué pasa cuando habitamos en el borde del mundo del arte? Y para empezar, quiero que pensemos en una imagen en nuestra cabeza, que la pensemos todos juntos. Y estamos en Perú, en Ancash, cerca del templo de Chavín de Huántar, y hay un señor llamado Timoteo Espinosa, un campesino peruano, que está en estas excavaciones y se encuentra con una piedra enorme de 2 metros, tallada, y la carga la lleva a su casa, la pone en su comedor, le pone platos, vasos, charla, come en ella. Es su mesa de comedor durante años. Nadie le dijo, porque nadie sabía, que en esa mesa, es su mesa, descansaba una de las piezas más complejas, de toda la América precolombina. Y esa era la que hoy conocemos como la estela de Raimondi, una piedra de casi 2 metros, tallada y realizada entre los siglos 8 y 5 a.C., y que representa toda una cosmovisión de este pueblo, del pueblo chavín. La estela de Raimondi, que conocemos hoy en día, es un sistema de conocimiento, podríamos decir, grabado en piedra. Tiene al menos 4 dimensiones que conviven en un mismo objeto. Y me interesa analizarlas un poco, para que entendamos un poquito. La primera es cosmológica. Representa, como decía, una cosmovisión basada en dualidades. Lo de arriba, lo de abajo, lo de adentro, lo de afuera, lo humano, lo animal. Y estos pares no se excluyen, se necesitan mutuamente. Justamente esto del concepto de opuestos complementarios es central en el pensamiento andino. Por otra parte tenemos lo simbólico, ¿no? La iconografía compleja, serpientes, felinos, figuras antropomorfas. Cada elemento tiene un significado dentro del sistema ritual chavín. Es un lenguaje. La parte epistemológica, en el sentido más directo del término, la estela no es un adorno, es un mapa del mundo. Una forma de decir, así está organizada nuestra realidad. Esto es realmente conocimiento. Es conocimiento riguroso, sistemático, transmitido y conservado a través de generaciones. Y la parte artística, la técnica, la simetría, la proporción, la profundidad del relieve, la calidad de la ejecución, todo habla de que uno o varios artistas, como se realizaba en la obra en esos tiempos. El arqueólogo Lumbreras inclusive dice en 1989 en su libro, dice, la estela de Chavín es literalmente los cimientos de los Andes profundos, ese que construimos para nosotros mismos. Y entonces ahí cuando también quiero que nos preguntemos varias cosas. ¿Por qué estuvo siglos como una mesa? ¿Era arte esa mesa? ¿Cuándo se convirtió en arte? ¿Quién lo decidió? ¿Y qué pasó con todo el conocimiento que cargaba cosmológico, simbólico, ritual, mientras nadie la reconocía como arte? 13 años después volvemos a la mesa. Volvemos a Timoteo, en Perú. Ahora es 1853. Justamente 13 años después, llega al lugar el geógrafo italiano Antonio Raimondi. La vio, se impresionó, como dicen los jóvenes, se flashó con semejante descubrimiento de nuestro amigo Timoteo. Y allí inmediatamente dijo, esta obra tiene que irse a la capital. Es una obra maestra, tiene que irse a la capital y tiene que ser expuesta en el Museo Nacional y va a llevar mi nombre. Estela de Raimondi. Estela entonces lleva el nombre del europeo que la descubrió. No el de la cultura que la creó hace más de 2000 años. Hoy se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología e Historia del Perú, en Lima.
Pero quiero que nos detengamos un momento en esta historia, ¿no? Primero fue una mesa, después fue descubierta por un europeo, después fue nombrada con este apellido, después fue trasladada, como dijimos, y en cada uno de esos pasos, la pregunta de quién tiene el poder de decidir qué es arte, qué merece ser conservado, qué merece un nombre, estaba siendo respondida por alguien que no era de la cultura que la había creado. Y aquí es cuando me freno un segundo y digo, nombrar es un acto epistemológico. Por eso en esta ponencia quiero hacer un ejercicio que, si bien es pequeño o inclusive algunos lo pueden tomar como rebeldía, me gustaría que cambiemos el nombre de Estela de Raimondi a Estela Chavín. La Estela Chavín, ya que es del pueblo, de la cultura Chavín. Ya sabemos que nombrar no es un acto neutral. Cuando Raimondi le puso su nombre a esta pieza, no estaba haciendo una descripción objetiva. Estaba realizando un acto de apropiación. Estaba diciendo implícitamente que su mirada era la que contaba. Que su llegada era el momento a partir del cual la pieza existía en el mundo del conocimiento. Todo lo que vimos antes, los 2500 años de la cultura que la creó, los rituales que la rodearon, el sistema de conocimientos que encerraba, quedó reducido a prehistoria del descubrimiento europeo. Llamarla Estela Chavín es devolverle, para mí, la autoría a quien lo creó. Es reconocer que la cultura Chavín no necesitaba a Raimondi para existir, para crear, para conocer. Los gestos pequeños y conscientes son los que a veces expresan las ideas más grandes. Y vamos a la pregunta entonces, ¿no? ¿Quién decide qué es arte, no? Hablando de los europeos, voy a presentarle a tres europeos. Pero primero vamos con dos. Con Arthur Danto primero. Bueno, ahora, como dije, vamos a presentarla a Arthur Danto. Y vamos a ir con otra historia. Ya que en 1964, un par de años más tarde de nuestra historia anterior, Danto visita la exposición de Andy Warhol en Nueva York. Ahí están las célebres cajas brillo. Cajas de madera pintadas para ser prácticamente indistinguibles de los envases comerciales de brillo que se vendían en los supermercados. Visualmente son casi lo mismo. Y sin embargo, estas están en una galería y las otras en un depósito, en una fábrica. ¿Qué hacía que las de Warhol fueran arte y las otras no? Danto concluye en sus escritos que no es la apariencia lo que define el arte. La estética no alcanza. Lo que define el arte es el significado y la pertenencia a lo que él llama el mundo del arte. Este trasfondo de teoría, historia, instituciones, que hace posible que un objeto cotidiano sea transfigurado en obra de arte, y que podemos decir 1000 ejemplos, inclusive supongo que todos estamos pensando también en el migitorio de Duchamp. Sabemos que sin el mundo del arte, sin esta atmósfera cultural, las cajas brillo de Warhol, el migitorio de Duchamp, habrían sido simplemente cajas o simplemente un migitorio. Y este mismo autor, Arthur C. Danto, lo voy a poner en conversación con George Dickey. Para George Dickey, justamente él toma la idea de Danto y la formaliza en su teoría institucional del arte. Y Dickey dice, ¿no? Una obra de arte, en el sentido clasificatorio, es un artefacto de un tipo creado para ser presentado a un público del mundo del arte. O sea, democratización del arte a diciembre. El estatuto de obra de arte, dice, no emerge de las propiedades internas del objeto, de su belleza, de su técnica, de su material, sino de un proceso cultural. Alguien que pertenece o ha internalizado el mundo del arte, justamente del que hablaba Danto, ese mundo del arte pristino,
presenta ese objeto ante un público preparado para reconocerlo. La definición es circular para estos artistas, ¿no? Artista, obra, público, mundo del arte se definen mutuamente. Dickey dice que esa circularidad no es un defecto, es la naturaleza misma de los conceptos culturales. Es la cultura la que determina qué es arte. Y esto nos lleva a preguntarnos justamente a la pregunta central, ¿no?, de la ponencia. Esto de habitar en el borde del mundo del arte. Y si el arte depende de este mundo del arte, y ese mundo del arte fue construido por cierta cultura, en cierto momento, en cierto lugar, ¿de qué cultura estamos hablando? ¿Quién construyó ese mundo del arte? ¿Quién quedó fuera de él? El conocimiento se fue por las cañerías. Me interesa aquí traer al tercer europeo. Sousa Santos, Boaventura. Aquí es donde entra este sociólogo portugués, creador del concepto epistemología del sur. Santos describe lo que se llama el pensamiento abismal, que es una lógica que traza una línea invisible en el mundo, separando dos universos. Tenemos, por un lado, el conocimiento legítimo, el científico, el occidental, el institucionalizado. Del otro lado, todo lo que queda en la sombra, los saberes indígenas, populares, rituales, comunitarios. Se los descalifica como errores o supersticiones o inclusive a veces ignorancia. Lo que Santos llama epistemicidio es la destrucción sistemática de saberes enteros, o a través de la evangelización, o por la escolarización forzada, por la colonización, no solo el silencio, sino una eliminación activa. Que ante, ¿no?, esta disyuntiva del mundo que ha sido dividido, él dice que propone un diálogo más horizontal, entre formas distintas de conocer. Ya que mientras lo tenemos a Dickey y a Danto siendo un poquito más estrechos y bueno, generando, ¿no?, estas diferencias, estos mundos separados que no se tocan, estos bordes donde todo lo que quedamos en el borde nos caemos, básicamente, Santos dice que se puede generar un diálogo horizontal entre formas distintas de conocer y donde ninguna tiene soberanía sobre las demás. La validez de un saber no se mide por su adecuación al modelo científico occidental, sino por sus consecuencias en las situaciones concretas en que fue producido. La estela Chavín no necesitaba el aval de un museo europeo para hacer una obra de arte y un sistema de conocimiento, porque siempre lo fue. Obviamente, entre paréntesis, uso a Santos, o sea, lo estamos citando a Santos, siendo consciente de que hay algo paradójico en él, obviamente. Es portugués también, es europeo, formado en Harvard, y teoriza sobre el sur desde las universidades del norte. Pero su teoría nació del contacto real en Brasil, experiencia, ¿no?, en estos márgenes, y me quedo con las herramientas que construyó, sabiendo que la conversación más profunda sobre estos saberes todavía les pertenece a quienes los viven desde dentro. Estuvimos hablando de la estela, filósofos, escritores, y hablando de escritores, me gustaría citar o invitar a la mesa, esta mesa muy interesante que pusimos, porque me imagino en la mesa de la estela Chavín, y lo tenemos a Danto, a Dickey, obviamente sentado en la mesa también está Raimondi, y por sobre todo el dueño de casa, Timoteo, también está ahí, pero también quiero invitar a la mesa a Cortázar. Entonces, lo quiero invitar a él, porque bueno, hay un libro específico, una historia que me parece interesante citarla. Cortázar escribe en 1956 un cuento que se llama La noche boca arriba. Un hombre tiene un accidente de moto en Buenos Aires. Hoy estamos en mi ponencia muchas historias. Me gusta que nos hagamos
la idea de estas historias. Tiene un accidente de moto en Buenos Aires, en esta historia, un hombre, y lo internan en un hospital. Mientras está sedado, empieza a tener sueños cada vez más vívidos. Entre paréntesis, si no leyeron la historia esta, mil disculpas, por favor léanla. Un poco de spoiler voy a lanzar a continuación. Estos sueños cada vez más vívidos, él es un guerrero en México precolonial, siendo perseguido para ser sacrificado en un ritual. Los dos mundos se alternan, ¿no? Viene del hospital moderno a la selva precolombina a ser perseguido por los aztecas. Y el protagonista lucha por quedarse en el primero, ¿no? En el hospital, en la modernidad, por despertar de lo que cree que es la pesadilla. El giro final, acabé el spoiler, lo que creíamos que era el sueño, es decir, el mundo azteca, la persecución, la guerra, era la realidad. Y lo que creíamos que era la realidad, el hombre moderno en el hospital, era el sueño del guerrero que estaba siendo sacrificado. Cortázar está haciendo en términos literarios exactamente lo que Santos pide, en términos filosóficos. Está borrando la jerarquía entre dos sistemas de conocimiento. No hay un mundo real y un mundo primitivo. No hay una realidad legítima y un sueño supersticioso. Los dos mundos son igualmente reales y igualmente cargados de sentido. En el momento en que uno creía estar seguro, en el mundo moderno, en el hospital, en la racionalidad, resulta que era allí donde estaba el sueño. Me parece una idea fantástica porque ¿quién quedó fuera de este mundo? ¿Por qué? ¿Qué pasa con este borde? ¿Qué pasa con los que quedamos afuera? ¿Con los que nos caemos del borde? Si bien Danto y Dickey nos dieron las herramientas para entender cómo funciona el mundo del arte, el arte no se define, según ellos, que el arte no se define por sus propiedades estéticas solamente, sino por una pertenencia, una historia, una institución cultural que la avala, que es cierto. Pero ese mundo del arte fue construido por, justamente dijimos, cierta cultura, cierto momento, ciertos intereses. Santos nos da justamente el diagnóstico, que es una verdad, eso no es una verdad filosófica, pero es una operación de poder, ¿no? La línea abismal no describe la realidad, la fabrica. El fabricarla silencia, descarta y destruye formas de conocer que tienen igual o mayor sofisticación que las que lo reconoce. Lo llama epistemicidio, como dijimos, ¿no? Y Cortázar nos da algo distinto. No es un argumento, sino una experiencia. Nos pone en el borde, en ese borde del que estamos hablando. Nos hace habitar la otredad. Y desde ese borde, lo que parecía periferia se convierte en centro. Lo que parecía sueño era la realidad. Y Cortázar lo que nos propone no es un argumento, sino una experiencia. Nos pone en el borde. Nos hace habitar la otredad. Y desde ese borde, lo que parecía periferia se convierte en centro. Lo que parecía sueño era la realidad. Todo lo que esta ponencia argumentó en abstracto, la Estela Chavín lo demuestra en concreto. Fue excluida del mundo del arte de Danto y Dickey durante siglos, no porque no fuera arte, sino porque el mundo del arte que ellos describen no tenía categorías para recibirla. Sufrió el epistemicidio que describe Santos. Su conocimiento fue tratado como ruido de fondo, un sistema cosmológico como superstición, su técnica como artesanía primitiva. Como el guerrero azteca de Cortázar, su realidad fue tomada por sueño. La mesa de Timoteo Espinosa era, sin que nadie lo supiera, una obra maestra. El problema no estaba en la piedra. En esta ponencia entonces quise hacer un poco eso. Sacarnos los ojos cambiarnos de ojos con los que miramos y recordar porque nunca está de más recordar, que el arte latinoamericano, precolombino, popular, no necesita del mundo del arte de Occidente para ser reconocido como arte, y además que podemos usar las categorías como las que nos propone Santos de la ecología de los saberes, o como hace Cortázar, que pone en igualdad de condiciones dos mundos que a simple vista eran totalmente diversos y que la modernidad buscaba enemistar, se
podría decir. Entonces, creo que entendimos que el problema no era la estela de Chavín, el problema eran los ojos que la miraban. Y cuando habitamos ese borde del mundo del arte, tenemos que entender que no perdemos el arte, sino que descubrimos también que el mapa era más pequeño que el territorio. Muchas gracias.